ahí continuar, para que no le saque la reunión. Eh, bueno, entonces no hay nadie más, Lu. Genial. Bueno, vamos arrancando. De última, cualquier cosa se van sumando. Paren que voy a cambiar pantalla completa. Bueno, nada, bienvenidos a todos y a todas a esta actividad. Mi nombre, para los que no me conocen, es Julieta. Yo soy compañera del MEPS, la conducción del Centro de Estudiantes de Psicología, y hoy estamos acá junto a dos psicólogas españolas que nos van a acompañar en esta actividad que denominamos Lucha Ambiental y Ecofeminismos. ¿Qué tiene que ver la psicología en todo esto? Bueno, para comentarles brevemente un poco, la idea de esta actividad surge en función de un interés incipiente, si se quiere, respecto a las temáticas vinculadas tanto a la lucha ambiental como quizás más particularmente a la crisis climática que estamos atravesando actualmente, y la relación que tiene esto, ¿no?, con las luchas también que vienen dando los movimientos del ecofeminismo, también dentro de la lucha feminista, como un movimiento más que día tras día va cobrando relevancia a nivel social, digamos. Sabemos que estas cuestiones quizás todavía no tienen la visibilidad, si se quiere, que deberían, pero son temáticas que poco a poco van irrumpiendo en el escenario público, y nos parece que en ese sentido la psicología también tiene algunos aportes para hacer de movida. Lamentablemente, bueno, como sabemos en nuestra formación, y acá hablo obvio, ¿no?, de la formación en Argentina, las chicas ya nos contarán un poco más cómo es allá en España, pero por lo menos en lo que respecta a nuestro territorio y específicamente en la facultad nuestra de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la verdad que tanto las temáticas vinculadas con el ecofeminismo como todo lo que tiene que ver con la lucha ambiental no son abordadas a lo largo de nuestra carrera, y sin embargo sabemos que son cuestiones sociales que tienen relevancia y que tienen impactos también en la salud mental de las personas, y por eso creemos que a poco es importante ir interiorizándonos en estas perspectivas. Y bueno, a la hora de pensar cómo ir instalando esta temática, si se quiere, empezamos a buscar también qué profesionales podríamos convocar para realizar actividades justamente que vayan en esa sintonía. Y bueno, esto es anecdótico, ¿no? Pero en el marco de esa búsqueda, la verdad que nos encontramos con que en Argentina no había, por lo menos, muchos profesionales que estén trabajando específicamente desde la psicología estas temáticas, así que decidimos ampliar un poco los horizontes, y en eso nos encontramos con una nota que les hemos compartido a través de nuestras redes, que escribió Elena, quien nos acompaña hoy, y bueno, rápidamente nos pusimos en contacto y empezamos a dialogar sobre la idea de empezar a trabajar conjuntamente para pensar algunas de estas líneas en el marco de esta actividad, y Elena obviamente aceptó, así que nada, con el tiempo fuimos craneando, pensando, desarrollando la idea de esta actividad, que espero que les guste, y donde intentaremos abordar algunas cuestiones quizás muy introductorias respecto a cuál creemos que son los aportes que tiene la psicología o cuál es su rol dentro de estas problemáticas que nos atraviesan como sociedad y trascienden, digamos, los límites de nuestros países y los límites de la psicología también en Argentina. Así que nada, los dejo con mi compañera Luana, que por ahí va a presentar un poco mejor a las chicas que nos acompañan hoy. Bueno, terrible introducción, Juli. Me presento también para quienes no me conocen. Yo soy Luana, compañera del MEPS, al igual que Juli, y bueno, les voy a presentar también muy brevemente, después se van a presentar mucho mejor ellas, a Elena y a Lourdes, que nos acompañan hoy en este conversatorio. Elena Vidal es psicóloga social, especializada en mediación y género, es activista ecofeminista en Juventud Verde, militante del Partido Verde Eco en España. Lourdes Versas, que es psicóloga especializada en intervención socioambiental y comunitaria, y que utiliza la ilustración naturalista y la infografía para divulgar y sensibilizar sobre la biodiversidad local y los delitos ambientales. Esta es una breve descripción de la tarea inmensa que hacen, así que nada, los dejo con Elena, que es quien va a comenzar, y les digo que cualquier duda, consulta o aporte que quieran realizar, lo pueden ir dejando por el chat, y después sí vamos a abrir una parte más de intercambio entre todos. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Pues daros las gracias por habernos invitado, a las personas que estáis aquí, que habéis asistido, que espero que sea un espacio en el que aprendamos unas de otras, porque
Lourdes y yo venimos solo a contar unas cuantas cosas que nosotras sabemos y de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos, pero al final creo que la parte más interesante también va a ser la segunda, en la que también conversemos y vosotras también nos contéis sobre cuestiones que sepáis relacionadas con la temática o cómo creéis que vincula esto con, no sé, con vuestros conocimientos y vuestro espacio profesional allí en donde estáis. Y bueno, también quiero deciros que esta semana, como es la Semana del Orgullo, pues hay muchas actividades en la calle, entonces es posible que se esté escuchando un poco de ruido mientras intervengo, entonces si en alguna ocasión pues no me escucháis, pues avisadme y repito o intento hablar más fuerte, pero bueno, hay que celebrar la diversidad y esto implica también esto, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. Vale, empezamos por el principio. Vale, pues nada, como han dicho las compañeras, yo soy psicóloga, me especialicé en intervención social y después me especialicé en género y en mediación. Como mi manera de intentar aportar y trabajar en psicología, pues veía importante tanto especializarme en género como en una cultura de resolución de conflictos y de paz, y de ahí la mediación. Y luego pues para trabajar en una sociedad mejor y hacerlo desde un espacio de partido político, pues entré en el Partido Verde Equo y participé en la sección juvenil del mismo, que ahora pues nos llamamos Juventud Verde. Esto aquí en España. Entonces, bueno, yo vengo a comentar un poco sobre lo que sé y conozco sobre ecofeminismo y comentaros algunos puentes que yo percibo de encuentro con la psicología, ¿no? Que para mí eran como el ecofeminismo va por un lado, la psicología por otro, pero cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que hay mucho en común. Al final, pues todo lo que tenga que ver con el bien común y las luchas por un mundo más justo, al final todo está vinculado, ¿no? Entonces, para empezar, quería daros pues una pincelada sobre lo que es el ecofeminismo, y para ello pues voy a comentaros una breve definición, un poco cuál es la visión que tiene el ecofeminismo del mundo actual en el que vivimos, cuáles son sus orígenes, y también hablaré sobre algunas de sus activistas más significativas, aunque hay muchas más, ¿vale? Pero voy a hablaros de las que yo conozco más y que tenemos aquí más de referentes. Bueno, pues ¿cómo definir el ecofeminismo? Pues principalmente como un movimiento social, político, filosófico y ético que pone en el centro la defensa de la sostenibilidad de la vida, la diversidad, la igualdad, la justicia y el vivir en equilibrio con el entorno, ¿vale? Se entiende que el sistema económico, social y cultural actual, desde la perspectiva del ecofeminismo, está basado en las desigualdades estructurales de un mundo globalizado, por un lado, y por otro, en la explotación insostenible de los recursos de la naturaleza. Perdón. Asimismo, para que esto sea posible, se basa también en las lógicas de la dominación, entendiendo que todo es un binomio y que siempre en estos binomios siempre va a haber un grupo de opresores y un grupo de oprimidos. Ejemplo de ello pues podría ser el norte globalizado, que sería opresor del sur globalizado, los hombres de las mujeres, el progreso y la tecnología de la naturaleza, los seres humanos serían los opresores de los animales no humanos, y esto se puede extender a muchos más ejemplos: la razón por encima de la emoción, la heterosexualidad por encima de la homosexualidad, y por supuesto no teniendo en cuenta en ningún momento que pueda haber un espectro de todas estas cuestiones, ¿no? Siempre como que son solo dos. ¿Cuáles serían los orígenes de este movimiento social y político y filosófico? Pues en los años 70 bebe de tres fuentes, ¿no? Por un lado tenemos los escritos feministas de mundo utópico, en estos años de mucha producción de contenido y escritos, artículos feministas. Muchos de ellos se habla pues sobre cómo sería un mundo ideal. Pues sería un mundo sin
explotación, sería un mundo de igualdad, de justicia, de democracia, de convivencia, de respeto por el entorno, respeto de los animales, ¿vale? Todo esto se habla ya en esos escritos feministas en los que se planteaba pues, cuál sería la alternativa a lo que tenemos y no nos gusta. Por otro lado, tendríamos los movimientos antimilitaristas y pacifistas. Tenemos aquí en Europa como referente a Petra Kelly, que fue una política alemana que además fundó el Partido Verde Europeo, European Greens, al que pertenece el Partido Verde Equo, que es el partido ecologista, el Partido Verde aquí en España. Y luego, por otro lado, también los movimientos antinucleares ecologistas, ¿no? Ya se estaba aquí hablando del peligro de fuentes de energía que podían ser altamente peligrosas y contaminantes. Entonces, en este contexto, pues surgen diversas luchas, ¿no? En ellas, pues, se ven ejemplos en los que ejemplos como de mujeres que protegen su tierra, protegen los árboles o defienden la descontaminación de un territorio en concreto mediante la acción directa no violenta en países como India, Kenia o Estados Unidos, ¿no? Pero también en muchos más. Después tenemos como referente a Françoise Dobon, que es una escritora francesa que acuña el término ecofeminismo en su libro Feminismo o Muerte. Ella es además precursora del movimiento homosexual allí en Francia, así como también, que viene muy al caso en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo este mes. Y bueno, también intentó empezar a movilizar el ecofeminismo allí en Francia, pero realmente donde tuvo un gran impacto fue en Estados Unidos y en Australia, que sí que sirvió como referente para mujeres que desde la ecología o desde el feminismo empezaron a unir estos dos movimientos y posicionamientos. Después, en los años 80, empieza a transicionar el ecofeminismo desde un esencialismo y un purismo hacia un constructivismo, ¿no? Pues igual que en el feminismo podemos hablar de feminismo en plural, pues en el ecofeminismo también. En el origen, el ecofeminismo se entendía pues como que había una vinculación entre las mujeres y la naturaleza de una manera muy biologicista, pero más adelante, desde unos posicionamientos más críticos del ecofeminismo, se hablaba de que, pues bueno, realmente esto tiene más que ver con la socialización de género, que esto es lo que hace que las mujeres nos preocupemos por el tema de los cuidados y esto incluido también de la naturaleza. Asimismo, en esta época aparece la interseccionalidad, ¿no? Se empieza a incorporar en el feminismo y especialmente en el ecofeminismo la cuestión de la interseccionalidad, de que hay que tener en cuenta el género, la clase, la raza, el colonialismo, el especismo, como todas las cadenas de opresiones que se interponen, se interseccionan unas con otras y que pues, al final pues, generan distintos tipos de opresiones en cada persona. Como ejemplos de esta época tenemos a Ivonne Guevara, que es una filósofa y teóloga brasileña que empieza a teorizar y a escribir sobre ecofeminismo desde una perspectiva de la teología de la liberación. Se dedica mucho a vincular el tema de la emancipación de los pueblos a través de la religión y de los jesuitas, vinculándolo también a la defensa de la tierra, de las personas más desfavorecidas y de la igualdad. Por otro lado, Karen Warren es una filósofa estadounidense que habla de las lógicas de la dominación, que es lo que os mencionaba anteriormente, ¿no? De este binomio en el que siempre se están colocando unos grupos sobre otros y que son fundamentales pues, para sostener las lógicas del sistema capitalista que impera y que es predominante en la sociedad. Vale. Algunas de las principales activistas, aunque no son todas, son muchas, pero las que yo puedo hablar y conozco un poco más, tendríamos a Wangari Maathai, que es una bióloga y política keniana que funda el movimiento Cinturón Verde, en el cual pues, las mujeres plantan árboles por todo el país de una manera que puedan sostener y apoyar económicamente a sus familias,
pero también que puedan defender y proteger de la sequía y de la desertificación. Pero también más adelante utiliza esta estrategia como acción protesta cuando hay un cambio de gobierno, pasa de un gobierno que apoya estas acciones a un gobierno pues, que está en contra de todo esto, ¿no? Y entonces pues, lo utilizan como una forma de protesta. Esta política keniana tiene una visión muy holística de la democracia, de la justicia, de la sostenibilidad, los derechos humanos y en concreto de la igualdad. De hecho, en la universidad ella era profesora y luchó mucho por la igualdad entre los profesores y las profesoras de la universidad, que había muchas desigualdades incluso ahí, ¿no? Después tenemos también a Vandana Shiva, que es física y filósofa india, que crea una fundación con el programa Navdanya, que significa 9 cultivos, y a través del cual pues, lo que apoya y defiende es la agroecología. Es una de las luchas principales de esta activista ecofeminista, que es la lucha contra los transgénicos y los pesticidas, y desde esta fundación y este programa apoya e impulsa a las mujeres a proteger sus semillas, sus formas de vida, su cultura en contra de la globalización. Asimismo, también hace una propuesta alternativa al sistema capitalista en un escrito de Democracia de la Tierra, en el que pues, defiende una economía al servicio de las personas y de la sostenibilidad. Habla también de militarizar, de pacificar, hablar de una cultura de igualdad, de justicia, de democracia radical, en el que las personas desde abajo sean las que decidan y controlen las decisiones que afecten a sus tierras en pequeños grupos locales, en lugar de que pues, las decisiones vengan de arriba hacia abajo, ¿vale? Y luego pues tenemos a 2 activistas ecofeministas españolas que son referentes además en toda Europa, que tenemos por un lado a Yayo Herrero, que es antropóloga e ingeniera española, tiene una gran producción de artículos y libros que hablan sobre ecofeminismo, y una de sus premisas principales es que la crisis ecológica actual en la que nos encontramos se deriva principalmente del modelo de desarrollo y del sistema capitalista en el que nos encontramos, que además necesita un crecimiento económico ilimitado y por tanto requiere de recursos ilimitados, pero este planeta en el que se enmarca tiene unos límites, y eso es algo pues, que el sistema pues, no contempla y no tiene en cuenta a la hora de seguir funcionando, ¿no? Entonces habla de que no hay economía, no hay tecnología, ni política, ni sociedad si no hay naturaleza y si no hay cuidado, ¿vale? Por otro lado tenemos a Alicia Puleo, que es filósofa y escritora española. 2 de sus libros más conocidos son Ecofeminismo para otro mundo posible y Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y los animales, en los cuales pues, defiende pues, la necesidad de que haya igualdad entre personas, la necesidad de ser sostenible y poder sustentarnos de una manera respetuosa con la naturaleza, y al mismo tiempo también habla de la necesidad de generar compasión hacia los animales, habla del antiespecismo, y que si sentimos compasión hacia los más vulnerables, que podrían ser los sin voz, que son los animales, podríamos generar una cultura mucho más compasiva y empática en general, trascender ya más allá de los animales y generalizar al resto. Entonces, ¿cómo podríamos vincular la psicología con todo esto que estamos hablando del ecofeminismo? Bueno, pues yo creo que es un tema del que podemos hablar y que podemos como abrir la brecha, ¿no? Abrir ese debate pues a través de estos 3 planteamientos que yo contemplo, ¿no? Por un lado, creo que podemos utilizar la psicología para hacer llegar a la sociedad la necesidad de vivir de otra manera. Claro, podemos pensar, bueno, ¿y esto podría considerarse como adoctrinamiento? Bueno, para eso tendríamos que pensar primero qué tipo de psicología tenemos ahora mismo. Pues siendo crítica,
la psicología que estudiamos en la universidad y en general supongo que en todas las universidades se enmarca dentro de las lógicas del sistema capitalista en el que nos encontramos. Entonces, haciendo un análisis desde el DSM-5 hasta la manera en la que podemos entender pues, un trastorno mental o podemos entender, no sé, por poneros un ejemplo, en los primeros DSM se contemplaba que un duelo patológico era aquel que duraba a lo mejor más de 6 meses. En el último DSM se contempla que es aquel que dura más de 1 o 2 semanas. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente entendemos que esta persona no es funcional, no es útil para el sistema capitalista que nos necesita sano o por lo menos productivo. Entonces, si analizamos la psicología que tenemos desde una perspectiva crítica, entendemos pues, que la psicología se puede poner al servicio del sistema o al servicio de cambiar el sistema. Simplemente porque el sistema que tenemos es insostenible, no funciona y genera malestares psicológicos a las personas. Por otro lado, creo que es importante hacer llegar a la gente que cuidar nuestra salud y cuidar de la tierra en la que vivimos forma parte de un mismo todo, porque si el entorno en el que tú vives no es saludable, esto te va a afectar de manera integral a tu salud, empezando por la física, pero continuando por la mental, ¿no? Porque al final los malestares todos se interconectan, ¿no? No solo, los malestares no son solo psicológicos o físicos, sino que todo es algo que se integra en la persona. Y luego, por otro lado, creo que es importante en el ejercicio profesional, ¿no? El intercambio que podemos hacer entre ecofeminismo y psicología, pues el ecofeminismo puede aportar a la psicología el trabajar desde un enfoque de género y desde la interseccionalidad, porque creo que es importante también a la hora de trabajar con una persona, con un grupo, con una comunidad, entender pues, el sistema de valores, la cultura de esa sociedad, ¿no? Y no tratar de imponer la nuestra propia. Entonces, un ejercicio también de deconstrucción es importante a la hora de trabajar como profesionales de la psicología desde mi punto de vista. Y bueno, así ya abriendo un poco debate con esto, que podemos hablarlo más adelante en el conversatorio, pues doy paso a mi compañera Lourdes, que puede hablar de muchos temas relacionados con psicología y medio ambiente. Gracias. Gracias, Elena. La producción, veo. Qué lindos Pau. Vale, hola. Hola. Ahora sí, ¿verdad? Antes no me veíais. Vale. Pues nada, estaba diciendo que muchas gracias, Elena, muchas gracias, Juli y Lu, por haber hecho estas jornadas y bueno, pues de nuevo también a la gente que ha venido a escucharnos un rato y luego, pues como decía Elena, también participar, ¿no? Y pensar un poco entre todas y todos y bueno, exprimir un poco más lo que os vayamos a contar. En mi parte sí que se centraba un poquito en la lucha ambiental, pero lo voy a orientar más desde lo que la psicología ambiental puede aportar a esta lucha, ¿no? Y un poco qué es la psicología ambiental. Quería hilar con lo que ha dicho Elena al principio sobre la lógica de la dominación, que decía que bueno, históricamente siempre ha sido el hombre como superior a la mujer, bueno, siempre. Bueno, interpretémoslo así, ¿no? El hombre es superior a la mujer, que lo que es la cultura, lo artificial, el progreso económico está superior a la naturaleza, etcétera. Y primero quería dar este marco histórico de qué paradigmas sociales marcan esto, ¿no? Paradigmas sociales entendidos como ideologías, mentalidades, imaginarios colectivos que podemos traer. Todo eso se enmarca dentro de la economía de frontera, que es un paradigma que definió Baldwin en 1966 y que, bueno, tampoco me voy a liar mucho y cualquier cosa que se quiera ampliar, pues luego también genial que podáis preguntar por ello.
pero se basa básicamente en ese antropocentrismo, en lo que también incluso se denomina antroparquía, que es que poner al ser humano, y de hecho el varón blanco, todas estas características que le hace más privilegiado por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces también estaría aquí enmarcado lo que es el extractivismo de expoliación de los recursos naturales, bien en el propio territorio como ya cuando sacaban los del territorio en los demás, ¿no? Pero es la idea de que da igual lo que hagamos, que siempre va a haber para nosotros, que siempre vamos a poder beneficiarnos de estos recursos naturales porque van a ser infinitos. Y si en el caso de que pase algo, la ciencia va a estar por encima, nuestra inteligencia va a estar por encima y vamos a poder solucionarlo y seguir explotándolo. De este modelo pasamos sobre los 70, los 80 a un modelo que sería más de desarrollo sostenible, que sería el segundo, y que ya empieza a darse cuenta de que los recursos naturales, bueno, son un poco escasos, ¿no? de que ya nos los estamos cargando. Así que pues entra este modelo de desarrollo sostenible, lo que Dunlap denominó el nuevo paradigma ambiental. Desde la psicología social, bueno, recibe este nombre. Y la cosa es que, vale, es consciente de estos cambios, pero no quiere cambiar el sistema desde la raíz, simplemente pues un poquito las consecuencias. La globalización y el neoliberalismo han calado bastante, pero no tenemos la crítica suficiente ni digamos, la voluntad de querer cambiarlo todo desde la base. Entonces, pues surgen las convenciones, surgen cosas así como muy políticas que quieren llegar a acuerdos, pero bueno, es un poco complicado llevarlo a cabo. Y después estaría la ecología profunda, que es, digamos, como esa utopía a la que podríamos llegar de antiespecismo, digamos, de igualación de esas, pues, de que el ser humano no es superior, de desplazarnos un poquito y bueno, imaginar escenarios en los que haya una economía mucho más relocalizada, la producción, el consumo sea más compartido, más cooperativo, ¿no? Y en esto también el ecofeminismo tiene muchas cosas que poder aportar. Y bueno, y como digo, pues iría más a la raíz a no proteger ese status quo, sino a destruirlo un poquito. Pero sin embargo, aunque estemos pensando en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo esto, que parece que ya están establecidos, pues como decía Elena, ese paradigma de economía de frontera, esas ideas extractivistas continúan todavía. Y uno de los ejemplos pues son directamente los delitos ambientales. Hay conductas antiecológicas, que es uno de los objetivos que estudia la psicología ambiental, que pueden ser, digamos, más cotidianas, como pues dejar la luz encendida, lavarse los dientes con el grifo abierto, ¿vale? Pues porque al final sí pueden hacer daño, pero hay otros que son muchísimo más grandes, que también, sin embargo, pueden estar a distintas escalas. Los delitos ambientales son todas esas conductas antiecológicas que están fuera de la ley, que pueden ser desde matar un pájaro a verter, a hacer todos los vertidos petroquímicos y de todo que hacen las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, todo digamos que está a lo mismo, lo que pasa es que hay algunos que tienen más poder, entonces se les puede hacer menos daño, se puede dar una respuesta menos profunda, tal y como está constituido este sistema, ¿no? Que como hemos dicho se retroalimenta, y otros pues que reciben las sanciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí también en esta lucha ambiental se enmarca unas de las acciones más importantes que están teniendo lugar estos años, que son las de la plataforma Stop Ecocide, que vela por que estos crímenes ambientales se consideren pues ecocidios, ¿no? Delitos, se me ha ido el nombre, pero bueno, delitos internacionales que estarían a la altura del genocidio, etcétera, y les daría como mucha más protección. Y bueno, tampoco me quiero liar mucho, simplemente los delitos ambientales tienen algunas características que hacen que no los percibamos igual que otro tipo de delitos, ¿no? Y esto es una dificultad a la hora de poder enfrentarnos a ellos. Cuando estamos hablando de un asesinato de una persona, vale, pues sabemos quién es el culpable, sabemos, digamos que tenemos un sistema generado para dar respuesta a ese delito, que puede ser más o menos efectivo, más o menos restaurativo o no, dependiendo de cómo esté hecho el sistema de justicia. Pero bueno, el caso es que los delitos ambientales pues tienen esas particularidades que desde la psicología se han estudiado, y es que, bueno, tiene víctimas inespecíficas, hablamos de biodiversidad, ¿no? Hacemos daño a la biodiversidad, pero ¿qué es la biodiversidad? Es algo como muy abstracto que nos cuesta llegar a entender. No es que estemos matando un pájaro en concreto, sino, bueno, ese pájaro que además, qué importante es, ¿no? Es una víctima realmente, si hay muchos pájaros en el mundo. En fin,
este tipo de cosas que hace que los animales pues, los consideremos inferiores o que los despreciemos directamente. Y no solamente animales, sino ecosistemas, ¿no? Pues porque no tenemos esa conciencia de que realmente sí que están siendo víctimas de nuestras acciones. Consecuencias, pues las consecuencias pueden ser más a largo plazo, entonces tampoco somos muy conscientes de ellas, las sanciones no son efectivas, porque muchas veces incluso no se aplican, y el perfil pues es diferente, el perfil de las personas que cometen estos delitos pues son muy distintos a los habituales, y de hecho pues no tienen por qué ser muy concreto, sino que está muy específico de ese contexto en el que se está moviendo. Y bueno, otro tema interesante en estas conductas antiecológicas sería la intersección con otros problemas sociales, que aquí también entra por supuestísimo la psicología. Y es que no solamente estamos dañando algo que influye en todas las generaciones posteriores porque es un cambio ambiental global, sino que estamos dañando también a colectivos y personas muy concretas. Por ejemplo, cuando hablamos de tráfico ilegal de especies, por ejemplo, que es uno de los delitos ambientales que más dinero mueven a nivel mundial, estamos hablando también de tráfico de armas, de conflictos bélicos, todas estas cosas están muy, muy relacionadas. Y cuando pasa una cosa, está pasando realmente también la otra. O con caza furtiva, también pasa que hay muchos asesinatos de guardas de parques nacionales. Por ejemplo, solamente en 2018 mataron a 160 guardas del parque de Virunga, que es donde digamos que se protegen los gorilas de montaña. O no sé, hay más de 600 abusos y sí, abusos a mujeres activistas solamente en Centroamérica en un solo año. Entonces, todo este tema de lucha ambiental intersecciona con muchos problemas sociales de género, de etnia, de clase socioeconómica, y creo que también es un pilar fundamental para la psicología donde puede intervenir. Y bueno, aparte, claro, no solamente nos estamos cargando la biodiversidad, sino que nos estamos cargando, coincide que son los sitios donde más diversidad cultural hay o había. Y también nos estamos retroalimentando este proceso porque nos estamos cargando esas otras maneras alternativas de entender y relacionarnos con la naturaleza. Y bueno, prevención, intervención, por supuesto, en cada una de estas cosas, pues la psicología también tiene mucho que decir. Por ejemplo, en los conflictos, en España hay un conflicto con el lobo ibérico, que desde la ganadería, pues digamos que se han perdido esas prácticas tradicionales de cuidar el ganado y el ganado extensivo y pues tomar ciertas medidas para protegerlo de ataques posibles de lobos, y entonces pues muchas veces se acaba matando al lobo, ¿no? Es un conflicto social que está muy enraizado y que además pone en pelea al entorno urbano y al entorno rural. Y se puede intervenir también desde más el ámbito social a través de la mediación de conflictos. Y de hecho se está haciendo el Grupo Campo Grande aquí en España, y bueno, si alguien quiere más información, pues igual también puede encontrar en internet, os puedo pasar el enlace o cualquier cosa. Y luego desde el otro lado, desde esa ecología profunda, digamos que, como he dicho, se pueden plantear esas alternativas, esas soluciones, esas vías de acción, ¿no? Igual que en esa gestión del conflicto del lobo o de otras especies. Y serían promover, además de evitar los delitos ambientales, pues promover más conductas proambientales. Se puede intervenir sobre la percepción social de animales. No percibimos igual, no solamente a los humanos con respecto al resto de animales, sino en distintas especies animales entre sí. Por ejemplo, tenemos a no sé si alguien aquí presente reconocerá, que es un cóndor andino, y no nos genera la misma sensación que, por ejemplo, ¿no? Que es un loris, o que es un cuoca, que aunque esté muy lejos, que esté en Australia, nos genera así como más cariño, más ternura, ¿no? Y porque además nos está sonriendo, nos está mirando y nos está sonriendo. Y tampoco es la misma sensación la que nos genera esto, que ni siquiera sabemos qué es. Bueno, vosotros, es que no sé si habrá allí en Argentina, la verdad, no me ha dado tiempo a contrastarlo todo, pero ahora veremos qué es, ¿no? Pero esto nos genera más rechazo, nos genera odio, asco, no sé, como que nos dan ganas de aplastarlo como si fueran cucarachas. Entonces, bueno, cambiar esta percepción social de animales es muy importante. ¿Y cómo se puede cambiar? Pues pasando de una ética de la estética, del oh, qué bonito, qué cookie,
que tiene los ojos frontales, nos está mirando, parece más una personita, a una ética del asombro, que sería pues basarnos en esa curiosidad, es decir, que esas especies pues son más, bueno, pues que han evolucionado para ser como son en ese momento y eso es lo que les hace que sean tan importantes dentro de su ecosistema, ¿no? No solo por esos rasgos físicos. Y aquí, pues de nuevo, la psicología tiene mucho papel en cuanto a sensibilización. Y como he dicho antes, estos son luciérnagas, que a lo mejor si las vemos, pues no sabemos lo que es, pero sin embargo, si nos ponen esta imagen, que se ve un poco borrosa, pero bueno, creo que se entiende, estas imágenes que son casi de película, ¿no? Todas las lucecitas, las luciérnagas, y nos transmite otra cosa, porque esto sí que lo asociamos a un escenario, a una historia, a unas emociones. Entonces, trabajar desde lo espectacular que puede ser que este bicho tan feo nos lleve a esto, puede ser muy interesante, ¿no? Una vía de acción que, pues como digo, que es muy psicológica porque se basa en actitudes, en conductas después de porque queremos esto, queremos mantenerlo, queremos seguir viviéndolo y transmitirlo a generaciones futuras. Hoy en día los niños, por lo menos en España, no ven esto, porque ya no hay lugares donde hay luciérnagas prácticamente, están casi que extintas en nuestros pueblos, en nuestros entornos. O, por ejemplo, los cuervos, que antes estaban vistos como magia negra, como, pues eso, seres casi del demonio, asociados muchos a las brujas, ¿no? Y aquí también lo relacionamos con los ecofeminismos. Como están asociados a prácticas que sobre todo hacían mujeres en aquellas épocas, eran mujeres como más alternativas, más, digamos, que pensaban y que se salían de los cánones de ese momento. Pues los animales que además las acompañaban o que las simbolizaban, pues también eran muy, muy criticados y exterminados, vaya. Y sin embargo también puede ser reflejo pues, de otras cosas muy psicológicas, como puede ser el miedo a que haya una especie que aunque tenga dos patas, aunque sea un pájaro, y aunque sea negra, tan fea o tan simple o sin colorines y nada así, pues que sea muy inteligente, que pueda utilizar herramientas, que pueda tener memoria episódica, que pueda vengarse incluso si la tratas mal en algún momento, ¿no? Y que te recuerde y que luego pues pueda vengarse de ti. Pues eso lo hacen los cuervos y sin embargo pues no nos lo parece y no lo queremos ver. Y como no lo queremos ver, pues lo queremos quitar. Y bueno, y luego por último, otro de los pilares sería las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente es que la naturaleza nos da muchas cosas. Como decía también Elena al principio, uno de los ecofeminismos decía que, bueno, que había como una relación estrecha con la naturaleza por parte de la mujer, pero en general el ser humano, fuera ya de esa idea de ecofeminismo, el ser humano tiene una tendencia hacia lo natural, ¿no? Necesitamos agua para vivir, necesitamos el verde para vivir, necesitamos toda esa naturaleza. Entonces necesitamos reacercarnos a la biodiversidad local de los entornos, sobre todo cuando hay datos que dicen que en el 2030, por lo menos en España, más de la mitad de la población va a vivir en 15 ciudades solamente, ¿no? Es como las ciudades se van a hacer más grandes, van a seguir invadiendo y cada vez vamos a estar más alejados de la naturaleza. La gente, los niños ahora llaman naturaleza al parque que hay debajo de su casa, porque para ellos es naturaleza, en vez de campo, en vez del campo, en fin, la montaña o lo que sea. Y por último, pues reconstruirnos en las relaciones comunitarias, también como otra salida, de nuevo, donde la psicología tiene mucho que aportar, toda la psicología comunitaria, la psicología social, para conectar con la gente, conectar con el entorno y porque las conductas cambian mucho más fácil cuando estamos en grupo que cuando estamos individualmente. Así que, bueno, aquí ya pongo más fuentes para que las diapositivas luego las puede mandar si queréis. Y nada, y todo esto, pues como digo, es parte del estudio de la psicología ambiental, que básicamente estudia la relación entre las personas y los entornos. Hoy hemos hablado de los entornos más naturales, pero bueno, también pueden ser construidos. O sea, digamos que ese es el objeto de la psicología ambiental y luego podemos seguir hablando de esto cuando queráis. Así que, bueno, aquí se acaba un poco la parte de la exposición. Y como ha dicho también Elena antes, nos gustaría que pudierais participar. Habíamos planteado algunas preguntas para reflexionar conjuntamente y construir, pues eso, como ese diálogo para asumir y sintetizar toda esta información que os hemos soltado. Yo personalmente, vaya verborrea he echado. Y nada, y ya está. Primero empezaríamos pues por el que hemos visto. Si queréis
comentar, no sé, Juli, Lu, cómo lo planteáis. Podemos ir preguntando qué es lo que hemos visto y a partir de ahí seguir con esa línea de acción. Y ya me callo. Gracias. Lu, no sé si vas vos o... No te veo en pantalla. Estoy acá. Ah, Sí, si quieren nos organizamos de esta manera, vamos respondiendo, bueno, vamos conversando entre todos cada una de las preguntas. Respecto a lo que hemos visto, nada, mi primera sensación, digamos, es que realmente ha sido muchísimo, todo muy nuevo para nosotras, por lo menos, digamos, se nota mucho quizás la diferencia en las formaciones. Nosotros un poco de psicología social y de psicología comunitaria obviamente tenemos a lo largo de nuestra carrera, pero realmente, digamos, es que estos temas que ustedes han incorporado no los conocemos, digamos, no estamos formadas, no tenemos mucho acercamiento, así que me parece que ha sido como muchísimo, quizás sí algo un poco más vinculado al feminismo, digamos, y desde ahí un poco del ecofeminismo, pero después en relación a la lucha ambiental y esto último que iba introduciendo Lourdes también de vincular ya los contenidos más psicológicos de la percepción social, pensar las intervenciones, lo comunitario es nulo, me pareció muy interesante. La verdad es que rescato mucho las dos intervenciones, me parece que han sido ambas súper claras, y es esto que ustedes dicen, ¿no? Sobre cada punto creo que podríamos estar haciendo un conversatorio específico, porque realmente es muy amplio, es un universo bastante nuevo para nosotras, pero bueno, nada, me gustaría escuchar también a mis compañeras y compañeros que se han sumado a ver qué opinión les merece lo que estuvimos escuchando. Ahí escriben por el chat, creo. y Dharma, puede ser, no sé si se pronuncia así. Que dice, hola, buenísimo todo, no tengo micrófono, son cosas que vengo pensando por separadas, esta integración me sirvió mucho para seguir comprendiendo los diferentes conceptos en conjunto. Gracias. Guay. Qué guay, ¿no? Pero qué guay que al final nos llame la atención y que, eso como dices tú, Dharma, lo pensemos. Yo creo que es importante porque está en nuestro alrededor, ¿no? Y por suerte lo que decías, Julia, al principio, cada vez se puede hablar más de ello, que antes estaba como mucho más oculto. Ahora parece que hay un poco más de conciencia también. Yo quería añadir que Lourdes y yo, cuando estudiamos psicología, cada una en nuestra universidad en España, tampoco vimos nada de esto. O sea, quizá vimos un poco de psicología social, pero en alguna asignatura quizá puntual y quizá muy por encima, ¿no? Realmente es algo que nos hemos especializado después en nuestros máster, en maestría, ¿no? Y en cursos y en formaciones posteriores, más en lo que hemos aprendido en charlas o en activismo, o yo en formaciones internas del partido, pero realmente todo esto no lo vimos en la carrera tampoco. Creo que se puede decir que, bueno, creo que es algo que la psicología en general es como muy clínica, ¿no? Muy centrada en el individuo, en algunos países un poco más grupal y tal, pero creo que tengan tan en cuenta el entorno no es algo genérico. Quizás es algo que empiece a cambiar, pero no es lo habitual. Bueno, yo quería comentar que, bueno, yo estudio trabajo social y yo esto sí que lo digo un poco en mi carrera, la verdad, porque yo tengo psicología social y habilidades sociales y sí que estas cosas las vi un poco por encima. Pero bueno, incluso me quejé a decanato porque no me pareció bien como lo vimos, todo de una forma muy teórica, nos metían igual 50 temas y esto era un pequeño fragmento de uno de esos 50 temas y no lo dimos en ningún momento pues a nivel práctico y sinceramente, o sea, yo porque a mí me interesa este tema y he hecho formaciones y todo, pero no creo que las personas de mi clase que lo hayan dado se hayan enterado mucho. Entonces me parece muy interesante pues que se hagan este tipo de ponencias, charlas para visibilizar esto porque es importante, la vida debe estar en el centro y esto es fundamental. Y bueno, por otro lado,
me parecía muy importante lo que comentaba Elena, sobre todo de la psicología que hay actualmente en España. Por ejemplo, nosotros en mi carrera muchas personas queríamos estudiar psicología, pero en mi comunidad autónoma, en Galicia, bueno, hay psicología en Santiago, y la psicología que hay, bueno, mejor sin comentarios, porque eso es una psicología totalmente, bueno, muy enfocada a la biología, que realmente no hay ni psicología social, es que no hay nada de psicología social y está fatal enfocada. Entonces la gente pues se va a trabajo social, que quizás es así lo más parecido, digamos. De todas formas, yo creo que, por ejemplo, en Argentina, por lo que tengo conocido, por amigas mías y tal, tiene un enfoque de la psicología más holístico y más interesante, también más enfocado al tema comunitario y está mucho mejor. Aquí en España, pues no nos limitamos a coger las cosas de raíz. Después, por no mencionar el tema de los fármacos, que creo que también está muy relacionado con el ecofeminismo, que somos el país, uno de los países que más fármacos receta, específicamente antidepresivos. Y en cambio también somos de los que tienen índices más altos de depresión, por no mencionar ahora el tema de los suicidios, que está subiendo mucho. Entonces, yo creo que este es un ejemplo de que se necesita un cambio en el enfoque de la psicología y también en el de la psiquiatría, por otro lado, que ahora mismo está como por encima la psiquiatría de la psicología. Parece, por ejemplo, si vas a la seguridad social aquí, te mandan primero al psiquiatra que al psicólogo y te dan medicación, cuando primero tú lo que tienes que ver es por dentro qué te pasa, y no solo a ti mismo, sino también pues ver lo que pasa con el entorno, el enfoque sistémico un poco, que también es muy importante enfocarlo. Y bueno, eso me pareció muy interesante. Gracias, Pues gracias, Sandra. Para sumar a esto que venía comentando, también, si bien es cierto que acá quizás en Argentina las carreras tienen un enfoque, no vamos a decir tan social, porque tampoco es que vemos mucho de psicología social o comunitaria, digamos, son materias a lo largo de la formación y que particularmente en Argentina depende mucho de cada facultad, porque hay algunas que tienen también paradigmas o teorías más fuertes vinculadas, no sé, a cuestiones más cognitiva, si se quiere. La nuestra específicamente tiene una orientación mucho más psicoanalítica, que quizás sabemos que allá en España tampoco es algo que se ve mucho, pero al margen de eso, sí sigue estando muy presente esta visión de una profesión muy liberal, digamos, enfocada a lo clínico, y por ende se hace como mucho más difícil que sea permeable a cuestiones vinculadas más directamente con las problemáticas sociales. Incluso lo podemos pensar desde el lado de los feminismos o la perspectiva de género. Actualmente es una lucha que no está para nada saldada en lo que respecta a las universidades de nuestro país y en nuestra facultad en particular, digamos, si bien hemos avanzado bastante en la inclusión de ese paradigma dentro de las currículas, la verdad es que termina quedando más por acciones del movimiento estudiantil o de docentes que están comprometidos con esa temática que con cuestiones más a nivel institucional o de decisiones políticas de incluir esas perspectivas. Por ende, también, digamos, inclusive estas cuestiones más vinculadas a lo que es la lucha ambiental, la crisis climática, los ecofeminismos, son a nivel social luchas que están mucho más invisibilizadas y por ende cuestan el doble que puedan permear en las currículas de nuestras profesiones, por ejemplo. Por eso también un poco la idea de impulsar actividades que intenten de a poco ir visibilizando y instalando la temática, entendiendo que tiene una relevancia social súper importante, pero bueno, vamos pasito a pasito. Iba a comentar que una compañera, Luchi, ha dicho que Maristela Suampa, si se dice así, reivindica los movimientos sociales y ambientales, destacando la participación de las mujeres, que es autora en la facultad, allá en Argentina. Pues mira, no la conocía, así que es interesante pues eso, aprender y saber que hay también referentes en otros países y allí en Argentina en particular. Así que genial. Y es cierto pues que al final desde como estudiantado también teníamos en nuestro caso, tenemos pues un poco esa responsabilidad, ¿no? de luchar por cambiar un poco cómo está enfocado los sistemas educativos y bueno, y la forma de aprender y pues bueno, todas estas cosas. De hecho, pues bueno, Lourdes y yo
cuando éramos estudiantes en nuestras universidades éramos también representantes de estudiantes, también éramos activistas por la educación pública. Entonces, pues bueno, también venimos de ahí. Entonces, nos hacía también especial ilusión participar en algo organizado por estudiantes y por movimientos de estudiantes para los estudiantes. Entonces, es algo que es bonito también, ¿no? Estar ahora en el otro lado como ponente. Pero bueno, que sí que nos parece interesante también escuchar lo que tenga que decir todo el mundo, porque al final todas aprendemos de todas y eso es lo bonito. Así que pues, si alguna quiere hacer alguna pregunta o quiere simplemente aportar algo que sabe en relación a estos temas, pues bienvenida. Bueno, yo quería comentar en relación al movimiento estudiantil que, a ver, en España yo no veo mucha asistencia de movimiento estudiantil enfocado al ecofeminismo, así me gustaría saber un poco más pues, en cómo está enfocado, porque yo por aquí, bueno, siempre intenté, por ejemplo, en mi caso, unir a mi clase, pero bueno, fue bastante complicado y porque nada, y nada, yo siempre digo que Jova, como estudiantes, bueno, hubo el movimiento Fridays for Future, que fue muy potente hace 2-3 años. Bueno, yo formo parte de Fridays Galicia y Vigo y Ourense, pero ahora se ha disuelto, o sea, por lo menos en Galicia, no sé en el resto de España, creo que no estamos intentando volver a darle, pero nada, no hay ese ambiente, digamos, reivindicativo de romper contra el sistema. Está muy bien pues estar, por ejemplo, en asociaciones como son Greenpeace, está súper bien, pero yo creo que tenemos que ir más por derribar este sistema, porque eso solo son simples parches a una problemática muy fuerte que hay. Entonces, bueno, sí. nada. Aquí, bueno, no sé si puedo hablar. Yo diría que como en todo intersecciona. Si esa lucha no hubiera sido empezada por estudiantes, sino que hubiera empezado por señores con corbata, seguramente hubiera hecho muchísimo más impacto a corto plazo. La cosa es que no ha sido así, ¿no? Y aunque desde muchos colectivos se intenta seguir acogiendo a un montón de gente, al final son los estudiantes, los niñatos, que la gente piensa que no saben nada, que son los que están de botellón en las plazas y ya está. Y eso creo que es un problema y, como digo, intersecciona con género, intersecciona con edad, con todos los estereotipos que tenemos de todo tipo. Lo bueno es que si cambiamos una cosa, es más posible que cambiemos la otra, aunque sea muy largo. Pero desde ecofeminismo, no sé, Elena, si habrá algo más concreto, pero claro, la pandemia también ha parado mucho, porque las manifestaciones no se podían convocar bien. Desde Extinction Rebellion, por ejemplo, el otro día sí que hubo una acción contra petroleras y para que se declarara los ecocidios como lo que he dicho, como unos delitos internacionales. Y ahora empiezan a retomar un poco de nuevo las acciones así más impactantes, ¿no? No sé si todo el mundo sabe lo que es Extinction Rebellion, por ejemplo, pero bueno, va como de la mano también de Fridays for Future, están dentro de Rebelión por el Clima, que es como una agrupación que reúne a muchos movimientos por el clima. A Teachers for Future también está Greenpeace dentro, creo que Amigos de la Tierra también está dentro de Rebelión por el Clima. Pero bueno, ellos se basan sobre todo en la acción directa no violenta, que es una metodología que lo que consiste es en interrumpir el sistema, ¿no? Pueden cortar calles, pueden cortar tráfico, son como acciones que están un poco al margen de la ley, porque es de esa manera de la que piensan que es eso, es disruptivo y hace que se ponga el foco de atención en ellos y en las quejas que están haciendo. Entonces, pues eso es lo que andan haciendo también, eso también desde el trabajo más comunitario, de cuidados, reivindicando los cuidados entre ellos, haciendo como fases también de reestructuración y de, ¿cómo se llama? De restauración, vaya, de ellos emocionalmente después de cada acción, porque suponen también mucha carga de trabajo y psicológica. Y bueno, y a eso quería decir que se está activando, ha habido bajón, hay intersección de cosas, pero se está activando de nuevo. Y creo que es importante implicarse al final. Cada uno puede de una manera diferente, pero bueno.
A mí me llama la atención un poco lo que ha dicho Lourdes de una de las posibles tareas que pueda tener la psicología sea de el cuidado y autocuidado de activistas por el clima, por ejemplo. Sí. Activistas por todo, realmente, porque es que... Sí, claro. Y que además hay una cosa muy curiosa, que es que las personas que son más activistas cuando son jóvenes mantienen más ese activismo a medida que van avanzando en edad que las personas que desde que son jóvenes no lo son. Creo que también hay contextos diferentes y en España estamos bastante cómodos. Entonces, rebelarnos por esos derechos que nos están quitando y que nos cuesta ver que nos lo están quitando porque no tenemos esa conciencia muchas veces, pues es difícil. Creo. Esto es más opinión personal, pero bueno. No, me parece súper importante lo que comentabas de los autocuidados, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Vigo, el problema que tuvimos los ecologistas fue que recaía sobre una parte muy pequeña el trabajo y terminabas escaldado mentalmente. Y yo no sé si era porque nos veían como chavales y se reía un poco el ayuntamiento de nosotros o qué pasaba, pero era horrible. Te estaban todo el rato encima, pimba, pimba, siempre te venían señores mayores ahí, ibas al ayuntamiento a poner alguna queja o hacer o a proponer algún programa y nada, o sea, era imposible y al final todo el mundo lo terminó dejando porque la presión es alucinante. Sí. No sé si más gente, por curiosidad, más gente de las que estáis aquí participando, que seáis activistas, estáis en algún grupo. Ya en Argentina se mueve Extinction, Fridays for Future o algún tipo de movimiento parecido. Yo puedo comentar de lo poco que sé igual. Respecto quizás a movimientos más ecofeministas, no se me viene a la cabeza en este momento algún nombre. No sé si alguna de las chicas que está en el espacio de género con nosotras recuerda. Sí, quizás vienen más de la mano, por ejemplo, del movimiento de mujeres indígenas, y después sí hay organizaciones o ONG como estas que ustedes mencionaban. Acá está Jóvenes por el Clima, que también lo ponía una compañera en el chat, es Extinction Rebellion, bueno, no me sale el nombre, pero Sí, está también sí. acá en Argentina, pero digamos la mayoría de activistas son, o por lo menos como yo leo, la problemática mayor que tenemos es que suelen ser agrupaciones muy cerradas, si se quiere, ¿no? Quizás esta cuestión de enfocarlo solo desde lo meramente ambiental hace que sea más difícil visualizar quizás esta interseccionalidad que hay en estas problemáticas y que, digamos, siempre tiende a favorecer más cuando son causas que interpelan desde múltiples lados, ¿no? Por lo menos nosotras lo pensamos así acá, digamos, sobre todo también por esto pensamos la cuestión del ecofeminismo vinculado con la lucha ambiental, porque es una forma de conectar la militancia feminista con otro tipo de militancia, pero tienden a ser más cuestiones que lo dejan más como una problemática aislada, y también le falta como quizás esta visión que ustedes la tienen mucho más clara, de demanda específica contra el sistema, ¿no? Entendiendo que, bueno, estas cuestiones no son cuestiones aisladas y que se solucionan con meros actos individuales, sino que, bueno, tienen un correlativo de, bueno, surgen como parte de un sistema, específicamente el capitalismo, que avanza con todo lo que tenemos sobre los cuerpos de las mujeres, sobre nuestros territorios, digamos, está todo medio de la mano y no hay como una lucha muy específica contra eso. Por eso creo yo que quizás las acciones cuestan un poco más, o entendemos que está menos avanzada, si se quiere, la militancia en ese sentido. Cuando las escuchábamos a ustedes hablar y cuando stalkeábamos un poco también lo que hacía ahí el partido de Elena, digo, wow, porque digamos, se nota que hay mucho activismo y activismo político en el sentido de, bueno, disputar espacios de poder también para transformar las cosas y no solo como en este activismo más individual, entendiendo que también creo que Lourdes lo retomaba un poco cuando hablaba de que las cuestiones tienden a potenciarse justamente cuando son colectivas, no cuando quedan en meras acciones de, no sé, cuidar el agua cuando nos vamos a lavar los dientes, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más trascendentales. Gracias, Juli. Sí, y gracias, bueno, a quienes estáis comentando por el chat, la verdad es que
muy interesante. Me llama la atención eso, lo de las asambleas vecinales y tal, y lo que decías tú, Juli, es que muchas veces pensamos que las acciones tienen que ser individuales o tienen que ser muy grandes, como a mucha escala, y yo creo que una de las escalas más importantes en las que tenemos que intervenir, sobre todo desde la psicología, es la escala es a nivel mesosocial, o sea, a nivel de comunidades y de grupos, porque creo que ahí hay mucho potencial y creo que vosotras, no sé, desde la parte más occidental, desde Europa, esas intervenciones comunitarias están bastante muy poco desarrolladas, yo creo, ¿verdad, Elena? O sea, creo que nos cuesta pensar en cambios como a largo plazo, los proyectos siempre son muy cortoplacistas y eso impide que podamos trabajar a nivel, pues eso, de grupo, de comunidades, de trabajar con el barrio para que ellos sean quienes promuevan el cambio y cambien sus propias normas, ¿no? Y creo que en Latinoamérica hay bastante, o sea, esas metodologías están bastante más arraigadas, por lo que sé de compañeras mías que están trabajando allí. No en Argentina, digo, en general, ¿no? No sé las particularidades de cada uno. Pero y además a nivel ambiental creo que es mucho más fundamental porque los entornos cambian. No es lo mismo el barrio, no es lo mismo tu barrio, que tienes un parque al lado con unas especies X que otra provincia, otra localidad donde puede cambiar mucho, ¿no? No sé. Y por supuesto, pues lo que decían por aquí, ¿no? Las personas que estén más en la costa, pues tendrán unos intereses que a lo mejor las personas que estén más en el interior no puedan entender, con lo cual les costará empatizar más a lo mejor con la gente que está peleando por lo que habéis dicho aquí, por el extractivismo en el mar, y a lo mejor, sin embargo, sí que se pueden implicar más en las minerías, porque les toca más de frente, ¿no? Entonces, esas actuaciones a nivel tan estatal o a nivel global, a veces creo que pierden un poco el sentido. Con lo cual tenemos más herramientas para actuar. Y Elena, también han mencionado algo del veganismo, no sé si quieres aprovechar para hablar de algo de esto. Sí, es verdad que cuando la gente se inscribió con el Google Doc, ¿no? Hubo varias personas que comentaron que se hablara sobre patriarcado y carne o sobre antiespecismo y ecofeminismo. Entonces, en relación a eso, pues bueno, tenía ahí unas anotaciones aparte y pues bueno, por ampliar, ¿no?, lo que he comentado antes, pues el consumo de carne, pero esto incluye también a los peces, a los lácteos, los huevos, pero especialmente la carne, además de insostenible y ser dudosamente saludable, forma parte de un sistema cruel y explotador que se ha vinculado al símbolo de la masculinidad y que no tiene una razón biológica porque los hombres pueden tener más masa muscular y por ello requerir más calorías, pero la lógica nos diría que en todo caso somos las mujeres las que necesitaríamos más carne, que no es más carne, sino que sería más proteína o más hierro debido a procesos naturales de las mujeres como la menstruación, como el embarazo, el parto, lactancia. Estas cosas nos podrían requerir más el consumo de esos nutrientes, ¿no? Entonces, esto nos indica que no tiene un componente biológico, sino que es cultural. Una de las vías de reafirmar la masculinidad de los hombres, aparte de apartarse de lo tradicionalmente asociado a lo femenino, a la homosexualidad, es el consumo de carne, y el ser un hombre es algo como, o sea, el reafirmarse como hombre es algo que puedes hacer a través de ser un hombre carnívoro, y que en relación a esto es curioso también que creo que es como el doble de mujeres son veganas o vegetarianas en comparación a los hombres, y esto pues tiene distintas razones, ¿no? Se asocia el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales y la compasión con algo como muy
muy femenino, ¿no? Porque al final estamos asociando los cuidados a lo femenino y por tanto el tener compasión y ternura, cuidar, pues es algo femenino y como lo femenino es malo, pues nos queremos apartar de ello. De hecho, existe un término que es soy boy, que es una manera de desprestigiar a los hombres que se hacen veganos. Es como algo, una manera de quitarle, como intentar cuestionar su masculinidad a través de eso, ¿no? Y esto tiene su explicación en psicología por la teoría de la disonancia cognitiva que estableció Leon Festinger hace no sé cuánto, pero que luego Melanie Joy, que es una psicóloga activista y vegana, hablaba de que en su libro que se llama ¿Por qué queremos a los perros, comemos cerdo y vestimos vaca? Habla del término del carnismo, ¿no? Que igual que el veganismo establece un sistema de valores, el carnismo sería el sistema de valores imperante, pero que no tenía nombre hasta que llegó ella y lo puso. Y es que entendemos como un valor cultural y tradicional positivo el consumo de carne, sin tener en cuenta pues esta distorsión cognitiva, ¿no? De, por un lado, nos genera tristeza, repulsión ver un matadero, ver a un animal descuartizado, sangrando, sufriendo, pero al mismo tiempo cuando nos ponen un plato de carne, pues nos lo comemos alegremente porque está muy rico, ¿no? Pues esa disociación entre los valores y las acciones es algo que desde la psicología también podemos trabajar, porque, pues como hemos dicho, el consumo de carne no es sostenible, no es ético y es dudosamente bueno para la salud. Digo dudosamente pues porque hay estudios tanto de que digan que sí que es saludable, estudios que digan que no. Y obviamente, pues como hemos dicho antes, la ciencia tiene un interés detrás y está claro quién hay detrás de cada uno de los estudios. Desde mi posicionamiento, por una cuestión ética y por una cuestión de sostenibilidad, no estoy a favor del consumo de carne, pero el tema de la salud pues es el tema como un poco más peliagudo. Lo que yo creo que está cada vez más demostrado es el hecho de que las personas necesitamos nutrientes, ¿no? Y los nutrientes los podemos obtener de las fuentes vegetales, sin necesariamente utilizar pues, los productos animales. Y bueno, comentar esto un poco también pues, relacionando a la psicología, también es algo muy, muy relacionado con el ecofeminismo. Así que nada, lo comento por si os interesaba, porque también había personas que habían preguntado por ello en el cuestionario. Bueno, es que se puede hablar tanto. Para otra charla, veganismo para otra charla. Porque claro, es que también es verdad que es que esa disociación es porque no conocemos esos procesos por los que pasa la producción de carne, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un estudio que decían que la gente en Estados Unidos había gente y una proporción, no me quiero mojar, pero una proporción bastante potente de gente que pensaba que el colacao, la leche con colacao, venía de vacas marrones. Y que la mantequilla pues salía así, como mantequilla, ¿sabes? O sea, falta ese conocimiento de dónde proviene lo que estamos comiendo. Cuando compramos carne, la compramos en el supermercado en cada vez más bandejas, con más plástico, más bonitas, con unas luces espectaculares, no sabemos de dónde viene esa carne. Entonces, bueno, hay conciencia general, sí, de que eso viene de una vaca, pero no sabemos qué es lo que hay en esos procesos. Entonces, visibilizarlo también es importante. Y lo que dices, psicología. Sí. Pero bueno, que tampoco es cuestión de culpabilizar a la gente como, bueno, a ver, no sé, mi perspectiva, porque también esa gente está como socializada en eso, dentro de un sistema, con lo cual son, de nuevo, pues eso, ir a la conducta, igual que la gente que contamina, igual que la gente que hace todo, ¿no? Es como ir a la conducta y no culpar a la persona, porque si no, de alguna manera también estás como polarizándola y haciendo que te rechace.
Dios, me parece súper interesante esto que comentáis. Yo creo que esto sobre todo también está muy relacionado con la poca visibilización que se le da al mundo rural. O, por ejemplo, bueno, ya no solo visibilización, sino que a nivel, por ejemplo, de ayudas económicas y demás, es mínima. Por ejemplo, en España la ganadería y el mundo rural está en una situación, o sea, la ganadería extensiva está en una situación que ser ganadero ahora mismo en España es tener una vida bastante agotante. Bueno, renunciar a la vida en sí, porque tienes que trabajar todos los días a la semana, tienes que estar constantemente ahí trabajando, cobrando sueldos míseros y renunciando a tener calidad de vida. Entonces yo creo que también está un poco relacionado con eso y después con lo lejano que tenemos el mundo rural, que si no vives en el propio, si vives en una ciudad, por ejemplo, tú no te enteras de la situación que hay pues en ese mundo, porque no te lo explican ni te llevan ni lo tenemos, ni lo tenemos cerca, por ejemplo. Ahora en mi ciudad les hicieron una cosa que está muy guay, que es huertas urbanas por todas, o sea, en cada calle hay una huerta urbana bastante grande. Y está súper bien, porque llevan allí a los niños para que conozcan, para que planten cosas y bueno, o sea, es un pequeño acercamiento. Ahora, por ejemplo, hicieron también un eco colectivo en la ciudad que está también bastante bien. Y bueno, son pequeñas acciones que deberían impartirse pues en todos los concellos a nivel local para acercar esto un poco más. Y después, por otro lado, a nivel género, también el papel de la mujer rural, que eso también tiene tela. Bueno, hay varias organizaciones de mujeres rurales en España que luchan por eso. Sí, totalmente. Sí, yo creo que para poder transicionar hacia otro mundo más justo, más solidario, más sostenible, hace falta contar con el mundo rural y apoyar al mundo rural para que pueda también transicionar de una manera sostenible, ¿no? Y también ética y compasiva, ¿no? Tanto con los animales como con las personas que al final, pues como dice, pues llevan vidas que tampoco son, pues Sí. tampoco son pues de un bienestar físico y psicológico. Entonces al final, pues creo que hace falta contar con la empresa, hace falta contar con la política y hace falta contar pues, con una ciudadanía concienciada para poder cambiar el sistema hacia uno pues, sostenible, justo e igualitario, ¿no? Y en otro tema muy importante que es donde está la memoria, en el sentido de que son los que saben sobrevivir sin tecnologías y sin estas cosas modernas, ¿no? Y son los que tienen la idea de pues cuántas especies había antes, cuántos individuos había antes, porque las ciudades antes no existían. Y ahora hay algo que se llama amnesia generacional ambiental o algo así, ¿sabes? Al final es una etiqueta, ¿no? Pero lo que consiste es que, claro, las nuevas generaciones no saben cómo estaba el mundo antes de que ellos llegaran. Entonces lo que reciben es lo que les parece lo normal, un entorno degradado, un entorno cada vez más deforestado, un entorno cada vez más urbanizado, y eso es lo normal, con lo cual ellos siguen avanzando y cada vez urbanizan más, cada vez destrozan más, bueno, no todos, ¿no? Porque hay mucha conciencia nueva, pero no tenemos esa referencia, entonces recuperar ese mundo rural, ponerlo en valor también es importante por esto. Y bueno. Gracias, Elena, que está comentando por aquí que se va, pero que nos oye desde Murcia. Así que... En el chat también hubo un debate re interesante respecto al veganismo, al carnismo, a la cuestión, también ahí mencionaban algo sobre los productos y el acceso también a los alimentos. Creo que esto también tiene mucho que ver con el movimiento de la soberanía alimentaria. Acá en Argentina eso sí está cobrando mayor visibilidad de a poco, que está muy ligado a la cuestión quizás más de la salud, pero bueno, es desde un enfoque desde el cual se puede entrar y después también empiezan a surgir estas otras líneas más de problematización respecto a los animales específicamente, pero bueno, me parece que quizás eso es lo que más cuesta también dentro de todo este tema, ¿no? El veganismo o el vegetarianismo también, son como temas bastante tabú, si se quiere, o están mal vistos, por lo menos acá actualmente,
cuesta mucho generar esa interpelación, ¿no? Que también tiene que ver esto que hablaban ustedes de las éticas, y en el chat también Luchi creo que lo mencionaba, que tenemos como, así como tenemos un montón de visiones arraigadas y que parten de la socialización de las personas, también estamos criados y socializados en una ética que es fundamentalmente antropocéntrica, y justamente lo que proponen los movimientos, el veganismo, más allá de la cuestión que a veces se tiende a reducir a la cuestión del no consumo de animales, y en realidad tiene que ver con un posicionamiento ético y político que va mucho más allá de eso, y lo que pone en el centro es también la contraposición de una ética sensocentrista, ¿no? Donde se respete y se valore y tengan derechos todos los seres con capacidad de sentir, por decirlo de algún modo. No soy experta en eso, pero me parece que también es algo como que cuesta mucho transmitir esa información que lamentablemente se tiende a escapar muchas veces, y sobre todo también de la mano que esto que mencionábamos hace un rato, que tiene que ver con los enfoques que quizás algunos movimientos le dan, particularmente, no sé si allá está, pero quizás Boycott o Animal Save son organizaciones que hacen un laburo obviamente destacable, pero quizás tienen como estrategias de visibilización que a veces tienden a repeler más que a interpelar a la gente. Entonces, digo, también me parece que desde la psicología ahí se pueden pensar qué rol podemos aportar para generar pautas de comunicación que justamente busquen interpelar y generar transformaciones en las acciones de manera más comunitaria y de una forma que tienda hacia lo colectivo. Me gusta mucho todo esto que está comentando Juli, y además relacionando con el hilo de lo que se está comentando con el chat, tenemos que tener en cuenta que la psicología ha sido una herramienta al servicio del sistema, entre otras cosas, por ejemplo, al marketing, ¿no? Desde la psicología se han puesto herramientas para el marketing de las empresas, por ejemplo, en cuestiones de venta de productos de origen animal, para pues, lo que comentaba una compañera, ¿no? O compañero por el grupo, que decía pues el tema de poner vacas felices, como si vivieran en un prado, pastando tranquilamente, paseando con su hijo, y no se menciona, y al revés, se invisibiliza pues toda esa cadena de inseminación artificial, inmovilización, separación de la cría, que todo esto tiene que ver tanto con la carne como con el lácteo, pues todo esto, ¿no? Que si la psicología ha podido estar al servicio de, para mí, de los malos, pues la psicología también puede estar al servicio de los buenos, ¿no? De la gente que queremos cambiar el sistema hacia uno más compasivo y justo, ¿no? También yo creo que es que se puede abrir un melón muy grande, pero aquí entra de nuevo lo que he comentado antes, un poco de esa percepción social de animales, ¿no? Tenemos distintos estereotipos sobre animales, y sobre unos tenemos mejores estereotipos que sobre otros. Nos encantan los perros, nos encantan los gatos, porque además tenemos una conexión casi familiar con ellos, ¿no? En muchos casos, porque son animales de compañía. Y tenemos también una buena apreciación de vacas, de cerdos, de animales que sean más domésticos, pero de consumo. Pensamos que son buenos porque nos dan cosas, pero que nos podemos aprovechar de ellos y explotar. Sin embargo, también, digamos que hay parte del movimiento animalista que con sus acciones y con sus cosas parece que puede, digamos, perjudicar a otras muchas especies, ¿no? Por ejemplo, en España y en otros sitios de Europa, no recuerdo exactamente dónde, pero ha habido muchas reivindicaciones, bueno, muchas no, varias reivindicaciones animalistas que, por ejemplo, pues consistían en liberar especies de las granjas de piel, por ejemplo. Y al final estás liberando especies que para el ecosistema no forman parte de ese ecosistema, con lo cual puede suponer un desastre a nivel ecológico. Y sin ir más lejos, en España ha sido el caso del bisón. La introducción del bisón americano ha venido por ahí, con la inclusión de esa percepción más, digamos, como animales cercanos, próximos, pues han venido también otros tipo de animales que al final se han liberado en el ecosistema y que compite, entra en el nicho ecológico de otras especies, y al final es un jaleo. Y
bueno, las cotorras argentinas, por ejemplo, también ha ocurrido aquí en España. Hay mucho conflicto con las cotorras argentinas y con las cotorras de Kramer. Porque, bueno, no sé, me estoy liando, ¿no? Porque es un tema que da para mucho y tampoco me quiero extender de más. Pero que hay que tener cuidado también con ese tipo de acciones y con cómo se transmite lo que decías, Elena, de la comunicación, porque a veces no todas las especies son iguales, depende de cómo hagamos con ellas. Porque nuestras acciones van antes también y también tienen consecuencias. Entonces, hay que tener en cuenta muchos factores. Para mí la respuesta a lo que está comentando Lourdes es que al igual que no puedo entender el ecologismo sin el feminismo y al revés, no se puede entender tampoco el antiespecismo sin el ecologismo, porque si no, pues se generan problemas mutuamente cuando en conjunto pueden encontrar las soluciones. Entonces, claro, que hay veces que como gente que tiene posicionamiento enfrentado en uno y otro espacio, pero yo creo que hay que tender puentes entre todas las problemáticas para encontrar las soluciones comunes, porque ahí es donde vamos a ir a la raíz del problema. Totalmente. Y contando también con esa visión científica también, que al final no es la única, ¿no? Que el problema es que solape a todas las demás. Pero la ciencia investiga y las investigaciones tienen datos y tienen cosas que también pueden ayudar a alimentar los propios movimientos. Así que, bueno, creo que al final todo depende de la interdisciplinariedad en muchos sentidos, de psicología, de saber tradicional, de la ciencia más de laboratorio, la ciencia más de campo y esa idea también está ahí, ¿no? Aprender a trabajar en equipo y a valorar esas partes de manera proporcional. Bueno, yo creo que también es importante la relación entre el veganismo y la economía. Por ejemplo, no entiendo por qué te sale más caro ser vegano a ser carnívoro. O comprar productos ecológicos te sale más caro que comprar productos que no lo son, o comprar en tiendas locales a comprar en amplias superficies como pueden ser Mercadona, El Campo y demás. Eso también es un tema pues muy interesante. Creo que se deberían pues por parte, por ejemplo, de la Unión Europea o de los gobiernos, dar subvenciones pues para potenciar el comercio local, la agricultura ecológica, el veganismo y demás, porque ahí también estamos haciendo una brecha en base a la clase social, ya que no todo el mundo puede acceder a esos productos. Entonces creo que eso también es un tema muy interesante. Lo es. Pero es difícil, obviamente, porque es parte del sistema, ¿no? Al final, pero bueno, poco a poco al final también va habiendo más espacios para esto, ¿no? Y lo que decía antes, Juli, de la soberanía alimentaria, de los huertos urbanos, de las comunidades, los grupos de consumo. Comprar directamente al agricultor o a la agricultora. Y también que el problema muchas veces es cómo se producen los productos que no son ecológicos, ¿no? Cuáles son los sueldos, cuáles son los intermediarios, cuáles son los mecanismos. Todo se abarata y de algún lado se abarata también, ¿no? No es normal que tengamos, yo qué sé, mangos en la frutería todos en todo momento. Algo raro. Luchi aporta que en Argentina todo es caro y sí, todo lo que tenga que ver con alimentación está caro. De hecho, igual, por lo menos acá es un gran mito de que, bueno, ser vegano o vegetariano sale más caro cuando en realidad el acceso a la carne, particularmente acá, encima siendo un país que tiene una gran cantidad de producción en términos de ganadería, la mayoría de lo que producimos es para exportar y también por eso el precio de esos productos acá, pero la verdad es que en términos generales no sé si podemos afirmar que es más caro. Quizás es más caro los productos más ultraprocesados que te quieren vender las grandes marcas que se quieren hacer las sustentables y te ponen una etiqueta también de, no sé, grandes marcas que empiezan a hacer productos vegetarianos, por ejemplo, pero en realidad te cobran un precio que si te compras vos los elementos en la dietética te salen mucho más baratos.
Pero bueno, sí, hay toda una cuestión ahí, una disputa económica y también política, porque tiene que ver esto que mencionaba Sandra, de que los gobiernos pueden impulsar determinadas acciones, tiene que ver con que, bueno, si no las impulsan justamente es porque no está dentro de sus plataformas políticas, digamos, no lo tienen en cuenta como una política pública a implementar. Sí, totalmente, y es verdad lo que dicen también por el chat, ¿no? Bloski y Laura, que bueno, al final también depende de qué tipo de alimentación vegetariana queramos tener, porque comprar verduras y comprar judías y así, pues al final tampoco, no sé, la carne muchas veces es más cara, pero... Un kilo de garbanzos no es muy caro. Claro, es verdad, es que parece que nos vamos muchas veces a platos casi de diseño y lo que dice Juli, ¿no? Ultraprocesados y tal. Y que Sí, además claro se puede cocinar a lo grande, porque total. Sí, ahí hay también una cuestión de tiempo, ¿no? Que al final es cierto que hay muchos platos que puedes cocinarte tú misma y que no están procesados y hacerlo de manera natural, pero también está el tema de, pues el capitalismo nos necesita trabajando y entonces tampoco disponemos de todo el tiempo que nos gustaría para ir a la tienda local, para comprar con tiempo, con conciencia, dedicar tiempo a la cocina. Entonces, es cierto que desde mi punto de vista se puede comer más económico siendo vegano que omnívoro o carnista, y también es cierto que si no quieres renunciar al sabor de la carne a través de pues procesados mejores o peores, porque en España están surgiendo algunos procesados buenos o menos malos de imitación a la carne, que son bastante saludables y además pues están bastante bien logrados de sabor, y pues bueno, eso ya es otro tema, eso ya sí es más caro. Entonces pues depende ya de a cuánto quieras renunciar, pues puede salirte más caro o más barato. No sé si queréis comentar o preguntar alguna cuestión más, o llevamos hora y media también por saber si la gente tiene más ganas de escuchar o vamos a hablar algún tema de cierre o como queráis. ¿Vais a hacer más charlas o ponencias así? ¿O algún taller o algo? Me encanta. Porque a mí sí que me interesaría si vais a hacer más cosas. Pues no sé, como Lu y Juli quieran. O sea, nosotras por nuestra parte, Elena y yo creo que estaríamos encantadísimos. Siempre nos apuntamos a todo. Porque lo que le he dicho antes a ellas, ¿no? Que yo tenía una charla que digo, Dios mío, ¿de dónde recorto? Y bueno, al final ya lo habéis visto. Casi un mogollón de conceptos de cualquiera de ellos. Podemos seguir hablando en cualquier momento. Igual tenéis también mis redes y mi correo para poder preguntarme por ahí. Sí, claro que sí. Podemos seguir coordinando, es esto que hablábamos al principio. De todos los temas podríamos tener un espacio específico de discusión, taller, para conversar. Nosotras encantadísimas para poder seguir abordando todo esto, digamos, desde la psicología y poder ir profundizando desde ya. Y lo iremos difundiendo. Y la verdad que esta articulación, nada, puede ser esta la primera actividad de muchas otras que podamos coordinar. No sé si algún compañero o compañera quiere, nada, esto, como decía Elena, vamos a hacer alguna otra pregunta. Bueno, ahí Lourdes les deja su Instagram. Después vamos a compartir nosotras también en nuestra cuenta de MEPS el Instagram de ambas. Pueden seguir y ver el trabajo que hacen. Si no hay más comentarios ni preguntas, podemos ir cerrando, por esto de que ya hay varias compañeras que se tuvieron que retirar por ahora. Así que si nadie quiere decir más nada, le vamos dando un cierre. Primero que nada, hay una compañera que dice que no me escucha, puede ser que me están dando mal. Un poco entrecortado. Sí, puede ser que me están dando un poco mal el internet, pero bueno, si no, Julia, hace vos el cierre. Capaz se te escucha mejor. Pero bueno, nada, primero que nada, agradecerles tanto a Elena como a Lourdes por este espacio, la predisposición, por todo el trabajo que trajeron ya hecho y preparado para compartir con nosotras. La verdad ha sido un espacio, digamos, que
más que nada puede abrir a un montón de interrogantes y de preguntas que podemos hacernos sobre el rol de la psicología en estas luchas. Nada, un poco como pedía la compañera, digamos, puede ser el primero de muchos otros encuentros. Realmente para nosotros siempre lo más importante es poder abrir nuevos espacios, trabajar nuevas temáticas que sabemos que por ahí no vemos o no son tan conocidas a lo largo de nuestra formación y que entendemos que tienen una relevancia social clave y que es necesario poder trabajarlas y abordarlas. Nada, este año, digamos, es la primera vez que tenemos una actividad vinculada con el ecofeminismo y lucha ambiental y la psicología. Entendemos, bueno, que es un proceso que se va a ir dando de a poco, donde también se masificará un poco más el interés por parte de nuestros compañeros y compañeras en estas temáticas. Siempre al principio, digamos, es costoso instalar algunas discusiones y visibilizar algunas luchas entre todos nosotros y para nuestra formación, pero bueno, nuestro compromiso es seguir fomentando este tipo de espacios de encuentro y agradecerles muchísimo porque la verdad estuvo increíble la actividad y también a los participantes que aportaron tanto y se involucraron y fueron parte activa de este espacio. Totalmente. Y bueno, súper bien organizado y por mi parte tengo que decir que la parte visual, chapó, que, que siempre es como la que se deja de lado y creo que es muy importante, así que Lu, mis enhorabuenas. Bueno, gracias chicas. La verdad que sí, como decía Lu, obviamente la voluntad y la idea está de seguir generando este tipo de encuentros en relación a estas temáticas y bueno, iremos instalándola de a poco y tratando de cada vez sean más los estudiantes que se sumen y les interesen a participar de estos espacios. Particularmente nosotras desde el Centro de Estudiantes tenemos un espacio que se enmarca en la Secretaría de Derechos Humanos, que se llama Degenerando, y es el espacio de género, donde, bueno, hay compañías de ese espacio actualmente acá que tenemos la idea de seguir abordando quizás más específicamente el tema de los ecofeminismos, pero nada, me parece que si están interesadas, obviamente podemos pensar a partir de ahí algunas otras actividades y encuentros, así que nada, quedamos en contacto nosotros. Genial. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a la organizadora y a las ponentes y nosotras encantadas de estar aquí y de repetir cuando sea. Y bueno, vamos a subir la actividad ahora, que la estuvo grabando Lua, a nuestro canal de YouTube. Después también, chicas, si quieren, se las compartimos. Así si ustedes la quieren replicar, también la pueden tener a mano. Vale. Nada. Bueno, nos vemos. Gracias de nuevo y que esperemos que estén todos y todas muy bien y ya nos encontraremos en otro espacio. Adiós. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.